Generan hospitalizaciones prolongadas, además de eso la mortalidad, los costos y las secuelas son desenlaces importantes en los pacientes. Por tanto, es determinante desarrollar una historia clínica completa. La demografía del estado inmune son fundamentales y los retos a la hora del diagnóstico a los que los vemos abocados son múltiples. Leyendo los artículos, realmente hay un gran problema, que es el primer problema que vamos a plantear, y es que hay múltiples enfoques. Resulta que dependiendo del artículo que uno lea, pueden tener un enfoque netamente anatómico, es decir, el sistema nervioso central y periférico, otro que solo habla de los agentes infecciosos, algunos que los delimitan según los síndromes clínicos, otros que los intentan dividir por la inmunidad y otros por la temporalidad. El problema de esto es que uno va de un artículo a otro y queda un poco perdido, ¿sí? Porque no es fácil condensar tanta información en un solo artículo. Por lo tanto, al ser tan complejo, digamos que he traído una propuesta de la forma de abordar un paciente, porque una cosa son los artículos y otra cosa es cómo nos llega el paciente. Entonces, en cuanto a las infecciones del sistema nervioso en general, yo creo que no son excluyentes todos esos abordajes, sino que son parte de uno solo. Y el primer abordaje que uno debe tener es qué tipo de paciente tengo al frente, si este es un paciente inmunocompetente o tiene algún tipo de inmunocompromiso. Y vamos a ver cómo es tan diferente el enfoque de cada uno. En cuanto a los inmunocompetentes, entonces el siguiente eslabón es, bueno, anatómicamente, ¿dónde me voy a ubicar? Mi paciente que tiene un problema del sistema nervioso central o un problema del sistema nervioso periférico. Y es ahí cuando el síndrome clínico cobra importancia. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a tener meningitis, encefalitis, cuadros de focalización neurológica y mielopatías. Y en el sistema nervioso periférico van a haber otras tantas. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente inmunocompetente que ya ubiqué la lesión en el sistema nervioso central probablemente y tengo un síndrome clínico especificado, ya puedo determinar la temporalidad. En el caso de las meningitis, estas pueden ser agudas o crónicas. En las agudas, siempre tener en cuenta mente las etiologías bacterianas, pero aquí viene el otro reto, y es que no siempre lo más frecuente es lo que nos pasa. Entonces, habrá que, ahorita más adelante vamos a recordar qué otras etiologías pueden generar meningitis agudas y que no son bacterias. En las crónicas, obviamente las bacterias como la tuberculosis, pero también los hongos y los parásitos, que es otro problema frecuente. Pensamos en hongos solo en inmunocomprometidos y no en inmunocompetentes cuando también se puede presentar. Cuando abordamos un síndrome clínico de encefalitis, siempre debemos evaluar si esto puede ser endémico o epidémico. Epidémico como aquello que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo y endémico en ciertas zonas como vamos a ver. Y entre esas endémicas sí tienen manifestaciones hemorrágicas o no hemorrágicas, sistémicas o del sistema nervioso. De las dos, obviamente las infecciones virales van a ser lejos las más frecuentes. Sin embargo, hay otros agentes, incluyendo la enfermedad por priones, que puede incluirse en este aspecto y hay que tener cuidado. En cuanto a la focalización de un paciente en el que yo sospecho que es por una infección del sistema nervioso central, puede serlo porque tiene un fenómeno vascular asociado o porque ha generado un absceso secundario. En el caso de lo vascular, los principales son los virus, pero las bacterias no se quedan atrás, especialmente con las trombosis sépticas de senos venosos, y los hongos también pueden generar cambios vasculares, infartos sobre todo, y algunas hemorragias. Y en los abscesos, pues los abscesos bacterianos son los más conocidos y digamos a los que más nos vemos enfrentados todos los días. De la mielopatía es difícil porque la mielopatía la puede dar cualquier cosa. Entonces la mielopatía sí es una condición que es importante y tiene un amplio diagnóstico diferencial. En cuanto al sistema nervioso periférico, entonces podemos tener neuropatías infecciosas, enfermedades de la placa neuromuscular o miopatías. De las neuropatías tenemos sobre todo virus y bacterias. De la placa neuromuscular, una especialmente bacteriana. De esta charla vamos a hablar en una de las reuniones del servicio posteriores, entonces la vamos a dejar ahí como en el tintero. Y en la miopatía, los parásitos son los más importantes, no en nuestro país, pero usualmente la triquinosis sí es la causa más importante de miopatía en el mundo. Como esto es tan extenso como ya todos sabemos, plantear hablar de todo esto en una misma charla es realmente poco práctico. Entonces decidí centrarme básicamente en esta charla de hoy
en las infecciones del sistema nervioso en pacientes inmunocompetentes con compromiso del sistema nervioso central. Posteriormente, en otras charlas abordaremos sistema nervioso periférico e inmunocomprometidos. Sin embargo, para un abrebocas, pues el inmunocompromiso no se va a clasificar igual que el paciente inmunocompetente, porque aquí la infección va a estar directamente relacionada con cuál es el tipo de inmunocompromiso que tiene. Si es primario, en el caso de las hipoglobulinemias, la asplenia, el déficit de complemento, o si es adquirido. ¿En qué condiciones? En enfermedades sistémicas, en medicamentos, los pacientes VIH o los pacientes asociados a neoplasia. En enfermedad sistémica, sabemos que los pacientes diabéticos, desnutridos, con alcoholismo, con enfermedades autoinmunes, tienen alteraciones de su inmunidad y eso les va a favorecer que tengan alguna condición de base suficiente para que una infección oportunista esté presente. En los medicamentos, sean inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos, también van a tener un efecto sobre los pacientes. El VIH, que es el más conocido por todos y al que más nos enfrentamos con sus compromisos primarios y secundarios, obviamente por infecciones oportunistas. Y en cuanto a la neoplasia, es muy complejo porque van a haber pacientes que tienen un riesgo por tener un abordaje quirúrgico y otros que no lo tienen. Dentro de los abordajes quirúrgicos, si han tenido cirugías en el sistema nervioso o si son usuarios de trasplante de órganos sólidos o de células hematopoyéticas, y si no son quirúrgicos, igual estarán inmunocomprometidos, sea por su neoplasia propiamente o por el tratamiento que se les está administrando. Por su neoplasia, bien sea metastásica, de tumor de órgano sólido, tumor hematológico, o por el tratamiento de quimioterapia, radioterapia o inmunomoduladores. Sin embargo, esto es, digamos, a grandes rasgos, cómo clasificarlo, cómo abordar mi paciente y la idea es ir avanzando en cuáles son los microorganismos más frecuentes. Muchos de estos necesitan aún mucha investigación, algunos no tienen descripciones como los pacientes oncológicos. Otra cosa que hay que abordar y hay que tener en cuenta es que claramente estamos en una zona tropical, por lo cual no es raro si se van a trabajar a otros lugares que no sea Bogotá, encontrar con mayor frecuencia alguna de estas enfermedades tropicales. Entonces, como ya dije, hoy vamos a abordar cómo vamos con esos pacientes que consideramos inmunocompetentes y que sospechamos que tienen una infección en el sistema nervioso central. Lo primero es las meningitis, como ya las vimos, las meningitis agudas en general, todas las conocemos, es una inflamación leptomeningia, usualmente bacteriana, que se caracteriza por cefalea, fiebre, alteración de conciencia y los signos meningios, sobre todo la rigidez nucal. Sin embargo, esta triada solo se va a presentar en el 44% de los pacientes, aunque su valor predictivo positivo es bastante alto si están presentes 3 de estos 4 hallazgos. Las infecciones suelen ser bacterianas, estos son los agentes más frecuentemente implicados. No olvidar también las enterobacterias, E. coli, entre otras que también nos pueden generar una infección de meningitis aguda. ¿Qué valor tienen los hallazgos al examen físico? Pues todos sabemos que claramente los signos meningios no son lo más confiable y es claro que su LR negativo en absolutamente todos es bastante malo, por lo tanto descartar con esta sensibilidad y este LR negativo que el paciente tiene una infección, no tiene una infección del sistema nervioso central solo porque no tiene signos meningios, pues es bastante eh, incorrecto. Lo que sí es importante, su LR positivo, sobre todo algunas maniobras. La rigidez nucal tiene una buena especificidad y por tanto un LR positivo. Sin embargo, el signo de Kernick y Brunzinski usualmente se quedan cortos. En cuanto a los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, pues todos sabemos que las meningitis, sobre todo bacterianas, se van a caracterizar por una reacción leucocitaria importante, sobre todo de polimorfonucleares, mientras las virales van a ser mucho más linfocitarias. La elevación de proteínas va a estar en las dos, pero pues la relación de glucosa se va a ver claramente disminuida en las bacterianas. Cosas importantes. Hasta el 88% de los casos de meningitis bacteriana aguda, y eso se centra en bacteriana, va a tener uno de estos cuatro. Una pleocitosis mayor a 2000, unas proteínas mayores a 220 miligramos por decilitro, una glucosa menor a 34 o una relación menor a 0,23. Cualquiera de esos cuatro hallazgos aumenta la probabilidad de tener una meningitis bacteriana aguda de sobremanera. ¿Qué tanto? Pues mire, si uno tiene una pleocitosis mayor a 500 células, de entrada tiene un LR positivo de 15, es decir, es mejor que cualquier signo meningio. Y entre la razón de glucosa, ese LR puede aumentar a 18.
Mientras que si yo tengo un lactato positivo, la probabilidad de tener meningitis con un LR de 21 es mucho más alta y este lactato va a ser importante, que es una de las cosas que siempre hay que solicitar, es porque cuando yo no tengo una probabilidad tan alta de tener meningitis, su LR negativo sí me puede ayudar a descartarla, porque es bastante eh, suficiente. El gram, como podemos ver, tiene el R de 735, por tanto, pues que uno tener un gram positivo la tiene o la tiene, y si se contaminó, pues probablemente igual hay que tratarlo, así que quedará clasificada como una meningitis bacteriana. En cuanto a los hallazgos radiológicos, pues todos podemos ver, sobre todo en tomografías o en resonancias contrastadas, el realce meningio, en algunas ocasiones con la generación de empiemas, tanto epidurales como subdurales, que se ven frecuentemente. El tratamiento, todos sabemos, digamos, tenemos estandarizado un tratamiento, sin embargo, hay otros que se pueden usar. El tratamiento más usado siempre va a ser ceftriaxona, con o sin combinación con vancomicina, dependiendo de el riesgo que hay de tener unas bacterias resistentes, estreptococo resistente a la ceftriaxona, que no es tan frecuente afortunadamente. Y la ampicilina, no olvidarla en los casos de listeria. Siempre acompañado, por supuesto, del tratamiento corticoide en la primera dosis o antes del iniciar el tratamiento antibiótico. Y en cuanto a los pacientes que tienen una meningitis meningocócica confirmada, pues la ciprofloxacina en adultos sigue siendo la elección para la profilaxis de aquellos contactos estrechos. Sin embargo, aquí viene a resolverse uno de los grandes problemas. No todas las meningitis agudas son bacterianas. Y es, digamos, que el primer mensaje. Hay que tener en cuenta que los virus pueden generar meningitis, aunque usualmente son limitados y usualmente autorresuelven. El hecho de no tener una meningitis bacteriana aguda por diagnóstico de líquido cefalorraquídeo no quita que haya sido una meningitis. Si tenía los signos, los síntomas y los signos clínicos y hay hallazgos en el líquido que le sugieran a uno que hay un proceso inflamatorio, probablemente puede ser una infección viral o una infección parasitaria, las cuales se caracterizan usualmente por una eosinofilia, pero no siempre, como en el caso del angioestróngilos. De las meningitis crónicas que hay que abordar, que hay que saber, pues un paciente con meningitis crónica casi siempre se va a asociar a una infección bacteriana de larga duración, sea Mycobacterium tuberculosis, las no tuberculosas, la sífilis, la borreliosis, la brucelosis. Otra causa importante van a ser los hongos y nunca los pensamos, porque usualmente pensamos mucho en TBC porque somos un país endémico de tuberculosis y está bien. Clínicamente, la característica es la cefalea crónica, todos lo sabemos. Los otros síntomas son complejos de evaluar, pero los vamos a ver. Tuberculosis. Hay múltiples formas de presentación, su diagnóstico suele ser muy difícil y es el reto que tenemos en las meningitis crónicas. El reto más importante es poder descartar la tuberculosis, poder estar seguros de que no la tiene, y el diagnóstico y tratamiento oportuno pues son los factores de pronóstico más importantes. ¿Cómo se va a presentar? Como una meningitis tuberculosa, como tuberculomas o como una aracnoiditis espinal. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Entonces, tenemos en cuenta la fiebre, la cefalea, pueden estar presentes hasta en el 85% de los pacientes. Sin embargo, todos estos síntomas son muy variables. Hay pacientes que solo presentan cefalea. La alteración del estado mental, la hidrocefalia es un dato importante, la alteración de los pares craneales, la cual usualmente no se presenta, pero cuando se presenta tiene una utilidad muy importante, hay que tenerlos en cuenta para ver que esto es una meningitis basal, es un síndrome de una meningitis crónica, es decir, mayor a una semana, a un mes usualmente, y va a estar asociada a estos síntomas. Los criterios de Vietnam, o los criterios de Thwaites, que todo el mundo conoce con respecto a afrontar un paciente en el que tenga una sospecha entre tuberculosis y meningitis bacteriana aguda, en el cual hay variantes por edad, por recuentos de leucocitos, por la duración de la enfermedad, por los leucocitos, el líquido cefalorraquídeo y los neutrófilos, con un puntaje que si es menor de 4 puntos va a estar muy asociado a tuberculosis, mientras que si es mayor, usualmente es otro diagnóstico, sobre todo meningitis bacteriana. La sensibilidad puede ser tan alta como el 98%. Sin embargo, hay un punto a aclarar y es que la historia de la enfermedad se lleva un gran porcentaje de la carga de la valoración. Por tanto, digamos que hay que tener en cuenta eso. Exámenes que se realizan, el ADA, el SINILSEN, el cultivo. Del ADA, ¿qué hay que decir?
Hay falsos positivos por criptococo, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, pero acá también por linfomas. Puede ser positivo en infecciones bacterianas, por lo tanto no es un criterio de exclusión. El Sil-Nielsen va a tener una baja sensibilidad, aunque puede mejorar con algunas técnicas, sobre todo recolectar más de 15 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, que usualmente la muestra sea la primera que se tome para encontrar los bacilos, dado que es muy pausivacilar, centrifugarlo y hacerlo en 300 campos de poder por la microbióloga. Eso realmente nunca se hace, o pocas veces se hace. El cultivo, a pesar de ser la prueba de referencia, todos sabemos que se demora muchísimo y su sensibilidad es muy baja. Y en cuanto a la ADA, hay que tener en cuenta lo siguiente. En los pacientes no VIH, la sensibilidad es del 79% y la especificidad del 91%. No es mala. Y de hecho la sensibilidad llama la atención porque otros, como el Sil-Nielsen, como el cultivo, tiene una sensibilidad terrible, siendo tan bajos como el 30%. Sin embargo, si uno tiene un ADA por debajo de 4 unidades por litro, esa sensibilidad aumenta hasta el 93%, por lo cual el ADA sí es una herramienta útil a la hora de descartar o hacer menos probable, por lo menos, la presencia de una tuberculosis en sistema nervioso central. Y la especificidad aumenta por encima de los 8. Problema con esto que usualmente el resultado es 5 o 6, entonces no nos ayuda mucho. La PCR, útil, todo el mundo la ama, puede confirmar el diagnóstico, pero tiene el mismo problema. Es muy poco sensible, de hecho en algunos estudios es menos sensible que el ADA. El Gene Expert, solo se usa para evaluar la sensibilidad a rifampicina. Este tiene una sensibilidad del 80%, imagínense. Y el Expert Ultra tiene una sensibilidad del 95% y es lo que se plantea que se use en todo lado. Sin embargo, tiene algunos problemas de validez, por lo cual no se está usando actualmente en todo lado. Además de eso, a pesar de ser muy sensibles, 82 veces más costoso que una PCR normal. Y pues hacerle a todos este examen no valdría la pena. Radiológicamente, una meningitis basal compromiso usualmente en la región del mesencéfalo, las cisternas basales, puede comprometer el parénquima, pero usualmente se limita al líquido cefalorraquídeo, aunque en algunos casos, sobre todo en tuberculomas, sí puede afectar el parénquima cerebral. Tratamiento, pues, todo el mundo lo conoce, el tetraconjugado, isoniazida, rifampicina, piracinamida de tambutol, haciendo ciertas apreciaciones. eh, en teoría, las dosis de piracinamida y de tambutol deberían darse por kilos por kilo, por peso. Sin embargo, viene una sola tableta, sobre todo en Colombia, para el tratamiento de la tuberculosis, por lo cual eso no siempre se ajusta a la realidad. Y datos recientes, que es otro reto que hay que investigar, sugieren que usar una quinolona como cuarto fármaco podría ser mejor que usar etambutol, teniendo en cuenta que la levofloxacina, por lo menos, tiene mayor penetrancia al sistema nervioso central, mientras el etambutol solo tiene una penetrancia del 20%. Eso asociado a que hay estudios en los cuales la rifampicina a la dosis estándar no es tan útil como usar una dosis mayor, es decir, entre 10 y 15 miligramos por kilo hay una diferencia en mortalidad, por lo cual aún hay discordancias en cuanto a cuál es el mejor tratamiento de estos pacientes. Siempre usar corticoide reduce la mortalidad, un RR de 0,69 con unos intervalos de confianza adecuados, tanto en adultos como en niños. En VIH no es tan claro, pero se está usando. Y usualmente es útil si tiene una presión de apertura inicial alta, si hay una evidencia radiológica de edema cerebral o si hay un bloqueo espinal incipiente. Hay que recordar que estos pacientes, al hacerles la punción, pueden hacer un bloqueo por la cantidad de proteínas que están presentes en el líquido y no tener una muestra adecuada. La forma en cual se administra el corticoide, usualmente 8 semanas, inicialmente intravenoso y se va descendiendo paulatinamente hasta pasarlo a oral. De la sífilis, ¿qué hay que decir? Pues es una enfermedad generada por espiroquetas, todos la hemos visto y cada vez suele ser más frecuente o cada vez se sobrediagnostica más, que es el reto con la sífilis. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto no? Sobre todo en esos pacientes que tienen diluciones bajas, tienen un síndrome clínico que como que sí, como que no. Entonces, es el principal reto en la sífilis. Su incidencia sí va en aumento, eso es cierto, y su asociación a otras infecciones de transmisión sexual es muy importante. Las pruebas treponémicas y no treponémicas son fundamentales. El líquido cefalorraquídeo, el BRL, es realmente el útil porque si está presente nos va a confirmar la enfermedad y el FTABS no se usa rutinariamente si uno ya tiene un FTABS en suero que confirma que tiene enfermedad sistémica. Hay que recordar que luego de la infección el 40% de los pacientes, e incluso hay
gente que dice que más, puede tener invasión al sistema nervioso. Y el 10% de estos va a ser una sífilis temprana, la cual puede ser asintomática o puede generar meningoencefalitis por la sífilis o un síndrome meningovascular como uno que tenemos en Tunal sospechoso ahora, por ejemplo. Puede generar sífilis ocular u ótica y en la sífilis ya tardía también puede generar enfermedad meningovascular, que eso fue un debate que tuvimos, es hasta qué punto, los estudios dicen 10 años, sin embargo uno puede ver eventos vasculares asociados a sífilis en grandes o pequeñas arterias, sea por Nissen o por Heubner, hasta 15 o 20 años después. Igual que una PGP o un TAVES dorsal, no olvidar la enfermedad comatosa, que también es importante. ¿Cómo se comportan los marcadores, los exámenes? Realmente confiamos mucho y no siempre hay que confiar tanto, porque por ejemplo en este estudio se ve cómo los anticuerpos treponémicos pueden empezar a negativizarse después de los 10 años. Es decir, podemos tener pacientes que hayan cursado con sífilis e igual tener un FTABS positivo. Entonces, con eso de que es una marca de por vida, no, no es tan cierto. Sí en la gran mayoría de pacientes, pero no siempre. Y obviamente la seroconversión con o sin tratamiento, pues es muy diferente. Los criterios diagnósticos son difíciles, son complejos, son bastante discutidos, sobre todo porque la mayoría son criterios que no se basan en algo objetivo, pero la mayoría tiene algo claro, y es que primero debe tener un síndrome clínico compatible. Si usted no tiene un síndrome clínico compatible, en teoría no puede diagnosticar una neurosífilis. Lo segundo es que tenga algún hallazgo en el líquido, sea un BRL, lo cual confirmaría el diagnóstico, o sean hallazgos típicos de un líquido cefalorraquídeo, una infección linfocítica con algo de hipoglucorraquia. Entonces, digamos que eso aún está en discusión y está abierto a debate posteriormente. El tratamiento de penicilina cristalina, sin duda, es el mejor tratamiento. No hay otras, penicilina benzatínica, como proponía un artículo del año pasado, intravenosa no se debe usar, pero sí se debe asociar penicilina benzatínica intramuscular posterior al tratamiento de la penicilina cristalina. Neuroborreliosis, entonces la borrelia no es muy frecuente, es una zoonosis que tiene tres fases: localizada, diseminada y tardía. Puede generar parálisis facial, de hecho puede generar una diplegia facial, que es un síntoma característico que tiene como diagnóstico diferencial una diplegia facial en un Guillain-Barré, la radiculopatía y las meningitis y encefalitis. Entonces, el Western blot para el diagnóstico de este, entonces va a ser importante porque puede tener IgM o IgG, las IgMs presentes 2 de 3 o las IgG 5 de 10, como están acá las bandas que son las características, con en ciertos pacientes, obviamente. Y el tratamiento, la doxiciclina en forma oral o de forma parenteral, la ceftriaxona. Terminando con las meningitis, las encefalitis, que son predominantemente virales, van a ser la inflamación del parénquima. Y a pesar que estamos acostumbrados de que el herpes sea el que más frecuentemente diagnosticamos y el que más frecuentemente nos enfrentamos, solo va a corresponder entre el 10 y el 15% de estas infecciones. Las características clínicas suelen ser la cefalea y la fiebre, sin embargo puede tener cambios comportamentales y convulsiones con cierta frecuencia. El diagnóstico de casi cualquier virus se debe hacer por PCR en líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver. Siempre hay que evaluar en un país endémico como el nuestro si esto puede ser algo endémico o simplemente se refiere a algo epidémico. De las epidémicas o esporádicas tenemos los herpes, pero mucho más frecuente tenemos los enterovirus. Con alguna frecuencia se pueden ver paramixovirus comprometiendo el sistema nervioso central y otros como la influenza. Y en cuanto a los artrópodos, hay que tener en cuenta en Colombia, el dengue, sin duda, obviamente, puede causar encefalopatía, encefalitis, mielitis, Guillain-Barré, tiene unas características clínicas fascinantes, pero pues en otros, el virus del Nilo Occidental, el cual está reportado en Colombia, el virus de la encefalitis japonesa y otros, digamos, son menos frecuentes. Otro en Colombia importante, ya de los alfavirus, la encefalitis equina venezolana, el virus del chikungunya, y no olvidar la rabia, que obviamente es un diagnóstico muy complejo, usualmente hasta que está en fases finales. Entonces, ¿cuáles causan meningitis y encefalitis más frecuentemente? Enterovirus, sin duda, son los más frecuentes, lejos. Entonces, son los que usualmente autorresuelven y por eso uno no los diagnostica tanto, además que no tenemos las herramientas diagnósticas suficientes. ¿Por qué? Porque suelen causar una meningitis leve, mientras que las del herpes suelen ser fatales o por lo menos mucho más complicadas. Las arbovirosis
como el dengue, también suelen cursar con encefalitis mucho más leves que casos fatales, pero también se pueden presentar. Y sin embargo, como lo decía con el dengue, por ejemplo, el virus del herpes zóster también puede tener compromiso en médula espinal, en espacio supraracnoideo, causar neuropatías craneales. Es decir, los virus no solo causan meningoencefalitis, y eso hay que tenerlo en cuenta. También pueden causar otros síndromes clínicos y uno se puede confiar en que solo dan meningoencefalitis y no es así. En Estados Unidos, por ejemplo, estas son las arbovirosis más frecuentes y la mortalidad es muy variable. Entonces podemos tener mortalidades desde menos del 1% hasta mortalidades del 50-70%. Allá la encefalitis de California y la encefalitis eh, de San Luis son muy importantes y tienen una carga importante para el sistema, por lo cual hay que tenerlos en cuenta, sobre todo los que están aquí presentes en Colombia. Esto es un capítulo interesante. De las endémicas, tenemos esas que estábamos viendo, que son arbovirosis, que son endémicas no hemorrágicas, y las hemorrágicas, de las cuales todos conocen obviamente el ébola, porque es el más conocido en el mundo. Sin embargo, a este lado del mundo también tenemos. De hecho, en Brasil, Venezuela, Argentina y Bolivia se han descrito virus propios, como el virus de Junín, el virus Savia, que causan infecciones hemorrágicas, tanto en sistema nervioso central como a nivel sistémico. Entre esos, el más importante, el virus de la fiebre hemorrágica argentina, el virus de Junín. Sin embargo, en Colombia todavía no se ha descrito ningún virus propio de la región, pero pues en Venezuela sí. Los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, usualmente la meningitis o encefalitis viral, pues una pleocitosis usualmente linfocítica con proteínas por debajo de 100 y una glucosa mayor a 50 con una relación mayor a 0,5 la mayoría de las veces, causando lesiones, obviamente, en parénquima, como podemos ver. Estamos acostumbrados a verlo en herpes, sobre todo el compromiso temporal, pero puede presentarse también en otros lóbulos y en otras regiones, incluyendo los núcleos basales. Otro ejemplo, encefalitis viral. Y a pesar de que estemos acostumbrados, debemos tener en cuenta que puede ser completamente normal y aún así cursar con una meningoencefalitis, que es otro de los problemas. Diagnóstico PCR, punto. El resto puede ayudar, pero la PCR es lo único que realmente es confiable en líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de cualquier infección viral. Tratamiento disponibles tenemos. La aciclovir es un tratamiento que está disponible sobre todo para los virus herpes y nos hemos quedado con eso. Entonces a todo el mundo se le coloca aciclovir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el valaciclovir para zóster es útil, aunque la aciclovir le puede servir en caso de vasculopatía asociada a prednisolona. Para citomegalovirus sí es claro que el ganciclovir sigue siendo la primera opción y el foscarnet se puede colocar en algunas situaciones especiales. Sin embargo, sigue siendo el aciclovir la primera herramienta. No hay que desconocer que hay otros, pero sigue siendo la primera parte del arsenal terapéutico. Ahora, ¿qué hay que saber de encefalitis en este punto? Es que no todas son virales y que el reto diagnóstico acá es de esas que no son virales. Ya todos sabemos las virales, las conocemos más o menos, pero las que no son virales son el reto. Entonces tenemos bacterianas y el problema es que no son bacterias fáciles de diagnosticar. Entonces está Mycoplasma, está Rickettsia, está Bartonella, está la brucelosis, la listeria. Suelen ser un poco más complejas y requieren mayor sospecha diagnóstica que en el caso de una meningitis, por ejemplo. Los parásitos que tenemos, Naegleria, Balamutia, son infrecuentes, pero pueden estar presentes, también los hongos, y no descuidar, obviamente, los fenómenos de encefalitis para posinfecciosas o las encefalitis autoinmunes como diagnóstico diferencial, hacer un llamado a siempre sospechar encefalitis autoinmunes. En cuanto a los priones, entonces, que pueden hacer parte de este grupo, pues es un grupo de enfermedades que inducen el mal plegamiento de las proteínas, hace parte de las encefalopatías espongiformes y van a producir la agregación de estas proteínas en el espacio extracelular. Hay 4 enfermedades descritas, una quinta con la variante del Creutzfeldt-Jakob, digamos que cada una con sus características en las cuales no vamos a entrar en detalle, pero hay que recordar que existen. Sin embargo, suele pasar que se sospechan priones con mucha mayor frecuencia de la que realmente existe. No está malo sospecharlo, pero intentar, digamos, buscarlo, a pesar de que no se ajuste, digamos, no está tan adecuado. En las focalizaciones neurológicas, entonces tenemos la parte vascular, que ya la conocemos por los virus o las bacterias, y están los abscesos, que usualmente son bacterianos o pueden ser micóticos. Tienden a diseminarse por vía hematógena o por contigüidad,
tienen varias fases. Aquí hablando de los bacterianos, está la capsulación tardía y el tratamiento suele ser combinado entre un tratamiento quirúrgico y antibiótico. Siempre hay que recordar que la manifestación más característica es la focalización, en este caso cefalea, fiebre y focalización, aunque la fiebre puede estar ausente hasta en la mitad de los casos. Y la función lumbar no tiene una utilidad importante en este caso. ¿Cuáles son los patógenos más comunes? Estreptococos, anaerobios, dependiendo de dónde venga, si es algo ontogénico, si es algo del oído, o viene por vía hematógena. El tratamiento usual de entrada es ceftriaxona y metronidazol, a menos de que uno tenga una sospecha de un patógeno por el área de donde venga, sobre todo si es ótico. Ejemplos radiológicos, entonces tenemos abscesos que pueden estar en la región infratentorial, que pueden usualmente restringir a la difusión, es una de las características, y generar un edema importante. En esa zona, obviamente generando aumento de la presión intracraneana. Y pueden ser múltiples, no son únicos, aunque que sean múltiples disminuye la probabilidad de que sea por contigüidad y aumenta la probabilidad de que sea de origen hematógeno, como en este caso. Usualmente tienen un realce, es un realce continuo, no es por parche, sino que suele ser continuo en toda la lesión y suele ser delgado hasta que se empieza a capsular cada vez más. Otro ejemplo de cómo esas lesiones restringen a la difusión y generan un edema importante. Por tanto, aquí pueden estar presentes las convulsiones y con mucha frecuencia la focalización neurológica. Y en mielopatías, ¿qué vamos a ver? Pues se van a ver comprometidas por múltiples agentes infecciosos. Los herpes son los más frecuentes, las infecciones virales y en esas los herpes, pero el HTLV1 en países tropicales es fundamental. Las mielitis suelen ser emergencias, sobre todo si son mielitis transversas como tal, y su pronóstico va a depender del manejo oportuno. Los más frecuentes, los virus, cualquiera de esos, sobre todo los herpes, el herpes simple, el zóster, en los flavivirus, el dengue, el virus del Nilo Occidental o incluso el Zika pueden generarlo, el HTLV1 que es importante. En cuanto a las bacterias, la tuberculosis, me encanta la médula espinal, la sífilis y los abscesos bacterianos. En los parásitos es el esquistosoma el que predominantemente lo genera, sobre todo con un compromiso de la cola de caballo y de la región inferior de la médula espinal, el equinococo y la cisticercosis. Y en los hongos, el aspergillus y el histoplasma. Ejemplos, por ejemplo, esta es una lesión de la médula secundaria a una infección viral con un compromiso usualmente central o centrolateral, menos anterior. Esto es una lesión por tuberculosis, la cual vemos que claramente hay una formación de un absceso espinal. Este es el ejemplo también de una tuberculosis, pero en este caso no hace un absceso intramedular, sino una aracnoiditis espinal que va comprimiendo la médula. Este es aspergilosis y estos son los hallazgos por histoplasmosis. Como pueden ver, todas se pueden parecer mucho, por lo cual es difícil. En este caso, un cisticerco está muy bien ahí colocado tranquilo en la médula espinal y un equinococo. ¿Listo? Entonces el diagnóstico es muy largo, es muy complejo. Siempre recordar el HTLV1 como una de las causas más importantes, sobre todo acá, y recordarles que a pesar de que hay de menos de 1000 casos en 2000, desde 2010 y no está presente en Colombia, el polio da una imagen muy característica de los ojitos de serpiente. Que hay que tener en cuenta que las mielopatías no son solo infecciosas, si bien es un diagnóstico importante, tiene muchos diagnósticos diferenciales, incluyendo enfermedades desmielinizantes que cada vez se hacen más frecuentes, que cada vez hay que tenerlas más en cuenta y muchas otras que no hemos visto. Ya casi para terminar, entonces voy a hablarles de dos cosas muy puntuales sobre parásitos y hongos, porque a pesar de que las meningitis bacterianas, las meningoencefalitis virales son tan frecuentes, nos enfrentamos todos los días, usualmente estos diagnósticos se nos pasan. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ellos. Los parásitos, entonces, tienen presentaciones clínicas múltiples, pueden dar lo que usted quiera, y a pesar de su baja frecuencia, son un reto diagnóstico sin duda. Son fáciles cuando tiene eosinofilia en el líquido. Ahí uno dice, ah, esto es un parásito, pero muchos no lo hacen. De hecho, son las meningitis eosinofílicas claramente cursan con eosinófilos en más del 50% de los casos. Y el compromiso sistémico suele ser una cosa importante en estos pacientes. ¿Cómo se van a dividir? Usualmente en el mintos y protozoos. Dentro de los protozoos vamos a tener amebas, que es una enfermedad muy rara, la malaria, la tripanosoma, pacientes inmunocompetentes,
Y en cuanto a los helmintos, podemos tener cestodos, más frecuente la cisticercosis y la equinococosis, y entre hemátodos la paragonimiasis, el esquistosoma, y en nematodos la meningitis eosinofílica propiamente, y el estrongiloides, la toxocara y la triquinela. Toda esta división y generando múltiples hallazgos clínicos. Es decir, por ejemplo, en el caso de la cisticercosis puede generar usualmente convulsiones, pero puede generar también lesiones medulares, como ya lo vimos, y otro tipo de síntomas. Entonces, no hay que enfocarse solo en el síntoma, los elementos y en general todos los parásitos pueden generar múltiples manifestaciones neurológicas. La neurocisticercosis es tal vez la más conocida, usualmente con calcificaciones, con convulsiones, con varias etapas de desarrollo. Tener en cuenta que hay unas que son parenquimatosas, otras que son racemosas y pueden no verse tan fácilmente. El diagnóstico usualmente se hace por serología. El líquido cefalorraquídeo es muy variable, por lo cual no es muy útil en el diagnóstico y el tratamiento usualmente es con albendazol. Aquí lo que más ayuda son las imágenes. Todos hemos visto las imágenes con los criterios necesarios. En general, una lesión quística con un escólex central. En la tomografía usualmente vemos esto, un cielo estrellado lleno de cisticercos calcificados, otra vez una lesión con un escólex central. Y el diagnóstico diferencial más frecuente suele ser la equinococosis. No siempre se diferencian tan fácil, no siempre esta es una lesión quística gigante, entonces no siempre es tan fácil de diferenciar. Eso es en cuanto a los helmintos. En cuanto a los protozoos, hay que tener en cuenta que su manifestación clínica suele ser IPA aguda y se puede confundir fácilmente con una meningitis bacteriana aguda. La mortalidad es alta, incluso si usted lo diagnostica y lo trata, y en zonas tropicales la malaria complicada es una de las causas más importantes. De las amebiasis, resta decir que, además de toda la publicidad que se le hace por ser la enfermedad come cerebros, puede presentarse en tres manifestaciones: una meningoencefalitis aguda, con una leptomeningitis con compromiso del diencéfalo de la fosa posterior del tálamo y con angeitis; una encefalitis granulomatosa con lesiones multifocales; o un absceso amebiano propiamente. Puede tener cualquiera de las tres manifestaciones. En cuanto a qué hallazgos podemos tener, por ejemplo, en la tripanosomiasis o en la malaria, podemos ver que la tripanosomiasis está muy asociada a infarto cerebral, a encefalopatía, a neuropatía, y usualmente tiene múltiples lesiones que se asimilan a abscesos. Mientras que en la malaria lo más frecuente es que haya edema cerebral, haya coma, haya estatus epiléptico, aunque pueden cursar también con infartos, y en este caso digamos que el artesonato es el arma más útil. No lo vemos frecuentemente, pues porque no estamos en una zona realmente endémica, Bogotá no se incluye ahí, pero la malaria cerebral puede tener una incidencia de 1.1 por 100.000 personas año y generar la muerte de 1 millón de personas al año en general, teniendo en cuenta que la mortalidad de la malaria cerebral es del 20%. Se pueden ver infartos, se pueden ver las lesiones que ya describimos, y este cuadro es un regalo con respecto a qué tipo de enfermedades parasitarias tenemos, cuáles son sus síntomas predominantes, cuál es la muestra que debemos obtener y cuál es la prueba diagnóstica con mayor rendimiento para esa enfermedad. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso a veces cuando uno se lo enfrenta no lo encuentra en ningún lado. Y de los hongos, hay que decir que a pesar de que son predominantes e inmunocomprometidos, hay que pensarlos en inmunocompetentes. Siempre hay que pensarlos. El bajo rendimiento del líquido cefalorraquídeo hace que se retrase el diagnóstico, y entre las infecciones es importante porque tienen la mayor mortalidad casi que de todas, excepto las amebiasis, y suelen cursar con cuadros crónicos. Por tanto, distinguirlos de una meningitis crónica suele ser difícil, incluso pues son los causantes de algunas de ellas. Las más reportadas son Cryptococcus, Aspergillus, Candida, Histoplasma y Coccidioides, teniendo en cuenta que la coccidioides y el Aspergillus se presentan en pacientes inmunocompetentes y no son excluyentes. Se clasifican usualmente en levaduras, hifas septadas y otros como hifas no septadas, pseudohifas endosporas. Hay que tener en cuenta en algunos, por ejemplo, el histoplasma, que puede ser dimórfico. ¿Cuáles son las claves de diagnóstico? Pueden tener síntomas sistémicos y usualmente pulmonares, es decir, en esto se parecen a la tuberculosis, es que el compromiso pulmonar está presente en todos, casi que en todos, no hay ninguno que se excluya de esto, y usualmente suelen cursar con fiebre, cefalea, alteración del estado mental y generar un compromiso sistémico importante, incluso algunos con hepatoesplenomegalia.
El tratamiento en general, anfotericina B, es lo más usado en algunas ocasiones, como el criptococo asociado a flucitocina, en otros asociados a azoles, como el fluconazol o la flucitocina, siempre. Las técnicas de diagnóstico nos hacen mucha falta tener herramientas diagnósticas más precisas como el 1,3-betaglucano, como el galactomanano, que no siempre están disponibles, pero que si lo están pueden ser de gran utilidad debido a que los hallazgos en el líquido siguen siendo hallazgos de linfocitos, hipoglucorraquia, igual que una tuberculosis, igual que puede ser una carcinomatosis leptomeningia. Los hallazgos usualmente pueden generar pequeños abscesos en los cuales hay un realce y el blooming es un dato importante en las imágenes. Usualmente hacen blooming en las series de susceptibilidad. Aquí vemos, por ejemplo, no todo es tan típico. Esto es un criptococo, esto es un aspergillus, entonces no siempre son tan típicos ni tan fáciles. Mensajes para llevar a la casa. Quise hacer este cuadro porque creo yo que hay ciertos retos que tenemos que afrontar y hay ciertas recomendaciones que se pueden dar salir de esta charla. En cuanto a las meningitis agudas, entender que no todas son bacterianas es el principal reto. Ese es el principal reto que tenemos que afrontar. Recomendaciones, usar el lactato, iniciar el tratamiento oportuno, sobre todo no olvidar el lactato, usualmente se olvida. En meningitis crónica hay una baja confiabilidad de las pruebas. ¿Por qué? Porque las recomendaciones siempre piensa en tuberculosis, siempre. Piensa en hongos, obviamente, piensa en las otras causas, pero siempre puede ser tuberculosis. Y excluir la tuberculosis implica tener por lo menos 2 PCRs negativas con 2 ADAs a una buena, con un buen rendimiento. Ahí uno ya puede decir, esta probabilidad es mínima. De las encefalitis, el gran reto es que no tenemos PCR, por lo tanto no tenemos ni idea de cuál es nuestra epidemiología en cuanto a las infecciones virales. Y no olvidar las endémicas. Usualmente, a pesar de estar en un país endémico, no las tenemos en cuenta. En cuanto a los abscesos, no se piensa en infecciones micóticas y ese es el reto. Pensemos en infecciones micóticas y la recomendación es ser pacientes. Estos pacientes demoran demasiado, demasiado en recuperarse y usualmente requieren tratamientos prolongados. En cuanto a la mielopatía, el reto, el gran reto es el diagnóstico diferencial, porque como ya dijimos, es muy amplio. Y la recomendación es que las imágenes son fundamentales para eso, sobre todo para esclerosis múltiple y las otras enfermedades que son desmielinizantes. En cuanto a última recomendación, los parásitos y los hongos hacen parte de casi cualquier síndrome clínico. Entonces no lo subestime. Cuando usted no le cuadre un paciente, usted es un paciente inmunocompetente, con compromiso del sistema nervioso central, con cualquier síndrome clínico, los parásitos y los hongos pueden ser una causa. A pesar de que no sean frecuentes, su mortalidad suele ser bastante alta. El enfoque iniciado por el estado inmune, por tanto, por esta propuesta que les estoy dando, nos permite mejorar con rapidez y precisión diagnóstica. Las clasificaciones anatómicas y clínicas sí son útiles y en la mayoría de los artículos se usa, pero son complementarias a esto y el conocimiento de las infecciones del sistema nervioso impacta grandemente la mortalidad. Por tanto, hay que recordar que no se diagnostica lo que no se conoce. Muchas gracias. No sé si hayan surgido preguntas. Pues quería comentarte que el lunes vimos la paciente, ¿te acuerdas de Miriam Pulido, la señora que salió con manejo como tuberculosis meningia crónica? Sí, sí. Y pues va muy bien, ya tiene marcha, todavía tiene un poquito de eh, polígono de sustentación ampliado, todavía tiene la vejiga neurogénica, pero ha respondido muy bien. La radioiditis espinal. Pues pues en las notas que tenía de seguimiento se consideró como descartada, aunque estaba Ah, ok. igual como una sospecha durante la hospitalización. Sí, sí, sí. Y la Bueno, idea perfecto. es llevarla como a 12, 18 meses de tratamiento. Sí, 18 creo que se ha planteado en ella. Ujú, No, exacto. perfecto. Sí, sí. Una pregunta, Michael. Cuéntame. ¿Si están procesando lactato en el líquido? Sí, 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 se están procesando en HN, en Samaritana, creo que incluso hasta en el Tunal. Ah, listo. Lo que tienes que tener en cuenta son los puntos de corte.
porque los laboratorios manejan cortes diferentes. En general se considera 3,54 como el corte, pero eso es muy extrapolado de los pacientes inmunocomprometidos. Listo, gracias. Muchas gracias, Michael. Bueno, espero poder haber resumido todo este tema de manera adecuada. Cualquier cosa, pues seguiremos haciendo charlas al respecto. De acuerdo. Gracias. Buenas Y noches. ahorita, pues nos vemos en la charla de esclerosis, de lesiones de tallo. ¿A qué hora es?